Buenos días, hermanos. Creo que algunos no saludé. Ahí se sumaron algunos más. Si me pueden acompañar, Filipenses capítulo 2. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Hoy vamos a ver, si el Señor lo permite, del versículo 1 al versículo 4. Vamos a dividir esta sección del capítulo en dos partes. Entonces hoy solamente vamos a ver del primer versículo al cuarto y luego vamos a continuar del 5 al 11 en algunas semanas, si Dios lo permite. Leemos la palabra de Dios. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oramos una vez más. Señor, una vez más queremos venir delante de tu presencia, pidiéndote por tu gracia, por tu misericordia para nuestras vidas. Señor, en esta mañana y siempre necesitamos de tu palabra, necesitamos que seas tú, mediante tu Espíritu Santo, el que la aplique en nuestras vidas, que abra nuestros corazones, que abras nuestros oídos, Señor, para poder prestar atención, pero también que sea tu Espíritu el que obre aplicándola, Señor, en nuestras vidas, moviendo nuestros corazones a la obediencia, al amor a tu nombre, Señor, y a los demás. Lo mismo te pedimos por nuestros queridos hermanos en Carapachay. Señor, que tú utilices a Mati en esta mañana, que él pueda predicar con fidelidad tu palabra y que de igual manera, Señor, tú la utilices en los corazones de nuestros hermanos para santificación, Señor, y para aquellos que no te conocen para salvación, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pensaba un poco en el concepto de unidad que hay en el mundo hoy, qué es lo que une a las personas, cómo funciona la unidad. Si recuerden que en los versículos anteriores vimos que para vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo debemos vivir en unidad. Cuando pensamos en la unidad y vemos las diferentes formas, podríamos decir, de unidad que hay en el mundo, pensamos en qué es lo que une normalmente al hombre y podemos pensar en inclinaciones políticas, aunque normalmente cuando hablamos de política no es tanto la inclinación política lo que une, sino el fanatismo. No sé si se dieron cuenta de eso. Es más el fanatismo político lo que une que las inclinaciones políticas. Cuando ves una persona que no es tan fanática, pero que tiene sus convicciones políticas, normalmente no anda discutiendo por ahí, normalmente no anda buscando amistades afines a su inclinación, sino más bien cuando alguien es fanático, solamente quiere juntarse con aquellas personas que tienen ese mismo fanatismo, y de igual manera se divide, se pelea con aquellos que no lo tienen o que pertenecen al bando opuesto, por decirlo de alguna manera. La famosa grieta que conocemos, ¿no? Pero de igual manera también ocurre con las ideologías. Cuando uno tiene determinada ideología que ha adoptado o que le han inculcado, también suele unirse a las personas que son afines a esas mismas ideologías. Vemos hoy cómo anda rondando tanto el tema del feminismo, cada vez más se hace patente, y no solamente son las mujeres las que están uniéndose por esta causa, sino también los hombres. Uno ve en los programas de televisión
cada vez más reporteros, cada vez más periodistas, cada vez más conductores de televisión, promoviendo las ideas del feminismo, las ideas de género, de identidad de género. Esas son cosas que también unen a los seres humanos. También podemos hablar de cosas más triviales, tal vez, como los gustos o cualquier otro tipo de partidismo, como por ejemplo los equipos de fútbol, la música. Ahora vemos que esta unidad muchas veces es hasta ilógica o va contra la razón. Por ejemplo, vemos a una persona con una camiseta abrazando y llorando junto a otra que ni conoce y que probablemente no tenga nada que ver con esa persona, que sea tal vez opuesta en cuanto a sus principios, en cuanto a sus ideas. Sin embargo, por el simple hecho de estar en un lugar, en una platea, de tener una misma camiseta, ya se siente unida a esa persona y si se celebra un gol, la abraza sin ningún problema. De igual manera, si esa misma persona sale a la calle y se cruza con el que tiene la camiseta opuesta, es capaz hasta de matarla. Y sí, es capaz hasta de matarla. He escuchado de personas que sin querer se han metido con sus hijos por la zona del equipo opuesto, donde se juntaban los hinchas del equipo opuesto, y han tenido que correr literalmente por sus vidas. Este es el tipo de unidad que logra el mundo. Ahora vemos también en las guerras un caso muy específico de la unidad, pero no solamente de unidad, sino también de los motivos de unidad. Cuando normalmente las cuestiones de la patria, el amor por la patria debe ser lo que debería unir a estos ejércitos. Normalmente es un grupo pequeño el que establece los ideales, el que establece los propósitos de esta unidad, de esta falsa unidad. La verdad es que hay toda una ingeniería por detrás, estableciendo los ideales, estableciendo las metas y los propósitos. Un grupo bien preparado, un grupo que ha estudiado la manera de mover masas, de unificar masas. Pero hermanos, no es así con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo ya está unido mediante la sangre de Cristo Jesús, mediante la obra de la cruz. Hemos sido unidos en un cuerpo, ya estamos unidos en Cristo. La iglesia no necesita un licenciado en marketing para decirnos cuál debe ser nuestro propósito, para decirnos por qué debemos estar unidos, en qué objetivo debemos estar unidos. No necesitamos un licenciado en administración de empresas o un motivador o un filántropo que nos muestre cuál es el motivo por el cual debemos unirnos. Nosotros estamos unidos en Cristo, pero vamos a ver en este texto que debemos esforzarnos por mantener esa unidad. Debemos esforzarnos para que en la práctica esa unidad se evidencie. Y vamos a ver 3 elementos en esta unidad, 3 elementos fundamentales de la unidad. Y en primer lugar vamos a ver la base, cuál es el fundamento de esta unidad, cuáles son los motivos por los cuales estamos unidos. En segundo lugar vamos a ver el llamado o el mandato a la unidad. Y en tercer lugar vamos a ver un requisito indispensable para la unidad. Veamos entonces el primer elemento, la base o cuál es el fundamento de la unidad. Lo vamos a ver en el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable,
sí alguna misericordia. En el versículo 1 encontramos la base, el fundamento. ¿Por qué estamos unidos? ¿En qué estamos unidos? Por tanto, del versículo 1 nos conecta directamente con el versículo 27. Esta conjunción es una consecuencia de lo que acaba de decir. Todo lo que va a decir ahora es una consecuencia de lo que el apóstol Pablo dijo en versículo 27 en adelante, donde nos insta, donde nos manda a que vivamos de una manera digna del Evangelio, a que vivamos en unidad, a que luchemos en unidad. La manera de andar digna del Señor, del Evangelio de Cristo, es en unidad, y para eso se deben solucionar cualquier tipo de conflictos en la iglesia, cualquier tipo de conflictos. La proposición condicionante sí, fíjense ahí, por tanto, sí hay alguna consolación, sí algún consuelo, sí alguna comunión en espíritu, sí algún afecto entrañable, sí alguna misericordia. En realidad expresa una aparente suposición, o sea, se supone que tienen eso, en realidad es una confirmación. Es una confirmación. Se puede traducir como dado que tienen consolación en Cristo, dado que o ya que tienen algún afecto entrañable. El apóstol Pablo apela a algo que los filipenses sabían muy bien. Ellos sabían que en Cristo tenían consolación, que en Cristo, en el amor de Cristo había consuelo. Ellos sabían y tenían y experimentaban el afecto entrañable y la misericordia, sabían de su unión en el Espíritu. Fíjense que las cosas que unían a los hermanos y por las cuales y a las cuales el apóstol Pablo apela no son cuestiones triviales, no son cuestiones que algunas tal vez sean importantes para la vida de una nación, como hablamos recién. Como en el ejemplo mencionábamos, tal vez es importante la unión para determinadas cosas, la unidad, pero no está hablando de cuestiones secundarias como gustos, preferencias, nacionalidades, personalidades. No son esas cosas las que debe unir a la iglesia de Cristo, no son esas cosas las que une a la iglesia de Cristo. Por tanto, las cosas importantes y aquellas que unen a la iglesia de Cristo son todas aquellas cosas, son todas aquellas bendiciones recibidas por medio del Evangelio. Son las bendiciones que cada creyente recibe mediante su unión a Cristo. Cuando el creyente es unido a Cristo, recibe todas las bendiciones mencionadas en el versículo 1, y son esas bendiciones comunes a todos. Cada uno de los creyentes goza de estas bendiciones. Así que vamos a ver cuáles son esas bendiciones que nos unen. En primer lugar, si hay alguna consolación, si entre nosotros hay alguna consolación, si podemos ver y experimentar la consolación, esa es la idea, entonces tenemos que andar de manera consecuente a eso. Esta palabra consolación en el griego es parakaleo, literalmente es estímulo o ayuda o consuelo, como se traduce, como la Reina Valera lo traduce, o súplica, exhortación. Normalmente se maneja en 3 rangos de significado esta palabra. En primer lugar, como exhortación. En Romanos 12:1, el apóstol Pablo dice, así que hermanos, os ruego, ahí está la palabra, os ruego por la misericordia de Dios. En algunos casos también el sentido es el de consolación, como en 2 Corintios capítulo 1, versículo 5,
donde el apóstol Pablo dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Sin embargo, aunque esta palabra normalmente implica un poco de cada uno de los sentidos, por el contexto entendemos que la traducción tal vez más que más nos acerca al sentido es la que la Biblia de las Américas hace, que es estímulo. Estímulo. Bueno, la realidad es que lo siguiente que dice el apóstol Pablo en cuanto a las bendiciones es consolación o consuelo de amor. Por lo tanto, entendemos que el estímulo de Cristo, por lo tanto creemos que estímulo es la forma más común de traducirlo. Sería tal vez no tan lógico que repitiera lo mismo. Sin embargo, también vemos más adelante en el versículo 27 que el andar de una manera, anteriormente en el capítulo 1:27 dice que la manera de andar digna del Evangelio de Cristo es con unidad. El apóstol Pablo apela al Evangelio de Cristo. El estímulo es el Evangelio de Cristo, es Cristo. En este mismo pasaje, más adelante, el apóstol Pablo los estimula a seguir el ejemplo de Cristo. Vemos en los versículos 5 en adelante cómo es el ejemplo de Cristo el que debe impulsar a los hermanos a vivir con humildad. Capítulo 3, versículo 1 dice: gozaos en el Señor, y sigue todo el argumento luego de cómo debían gozarse en el Señor, no teniendo su propia justicia en la carne, sino solamente en Cristo. Es Cristo el estímulo, es Cristo lo que impulsa al creyente, lo que debe impulsar. En la palabra de Dios, y sobre todo lo vemos en las palabras de Cristo, el Espíritu Santo es el Paracletos, es el consolador, es el que consuela, el que se pone al lado. Literalmente eso es lo que significa la palabra paracaleo. Es alguien que se pone al lado para ayudarnos. Por eso es que se traduce muchas veces como consolación, como estímulo, como exhortación. Juan 14:16, el Señor Jesucristo dice que Él iba a rogar al Padre y el Padre iba a dar otro consolador, ahí está, Paracletos, para que esté con vosotros para siempre. Sin embargo, en nuestro versículo en Filipenses vemos que nuestra exhortación, nuestro estímulo, lo encontramos en Cristo. Algo similar encontramos en capítulo 5 de 2 Corintios, donde el apóstol Pablo dice que el amor de Cristo es el que nos apremia, el que nos impulsa. Y lo vemos en el ejemplo del apóstol Pablo, en esta misma carta en Filipenses, cuando dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De igual manera, cuando el apóstol Pablo nos dice que todo lo puede en Cristo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermanos, tenemos un estímulo, tenemos una exhortación, también ánimo y consuelo en Cristo, pero también tenemos consuelo de amor. Si hay algún consuelo de amor. Esta palabra consuelo normalmente alude a que el Señor se acerca con ternura a susurrar palabras de aliento y afabilidad, amabilidad y atención al oído del creyente. Eso es lo que dice MacArthur en sus comentarios. Habla de una persona, la palabra específicamente habla de una persona que se acerca para susurrar al oído, y en este caso es el Señor el que susurra palabras de aliento, de ánimo, de consuelo.
El Señor es el Dios de toda consolación. 2 Corintios capítulo 1 del 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. Final del versículo 5 dice que así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Si tenemos algún consuelo de amor, si tenemos algún estímulo en Cristo, pero también si tenemos comunión en el Espíritu. Esta palabra comunión es koinonía, participación. Ya la hemos visto en el versículo 5 del primer capítulo, donde dice que el apóstol Pablo agradecía por su participación, ahí está la palabra, su comunión, esta comunión que ya se evidenciaba a través del cuidado que los filipenses tenían para con el apóstol Pablo, esta comunión de la cual el apóstol Pablo podía dar fe que había entre ellos, esa comunión en Cristo, pero es la comunión en el Espíritu. Efesios capítulo 1, 13 y 14 dice que en él también vosotros, después de escuchar el evangelio de verdad, el mensaje de verdad, perdón, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el espíritu de la promesa. La palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros, cada creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y cada uno ha sido introducido en el cuerpo de Cristo a través del bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13 dice: pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Tenemos un estímulo en Cristo, tenemos consolación, tenemos consuelo en su amor, tenemos todos el mismo Espíritu, estamos unidos en Cristo y estamos unidos por medio de su Espíritu, pero también gozamos de afecto entrañable y misericordia. Esta palabra afecto es literalmente entrañas o vísceras, si no suena muy, muy lindo, muy poético, es cierto eso, pero en ese entonces se empleaba metafóricamente para referirse a las emociones, al centro de las emociones. Nosotros hoy tal vez diríamos el corazón, ¿no? Hablaríamos de te amo con todo el corazón o uy, cómo me late el corazón cuando te veo, etcétera, etcétera. Porque hablamos del centro de las emociones como el corazón. En ese entonces se hablaba de las entrañas. Ahora, bíblicamente hablando, el corazón es un poco diferente a lo que pensamos hoy. El corazón es el centro no solo de las emociones, sino también de nuestro intelecto, de nuestra voluntad. Pero esta palabra nos habla de el amor de Dios, del amor de Dios. Lucas capítulo 1, 76 al 79, en la oración de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Fíjense, la entrañable misericordia de nuestro Dios al enviar a Cristo para salvación por el perdón de pecados. Esa es la entrañable misericordia, el entrañable amor de Dios. Pero ese entrañable amor que ha sido derramado en nosotros también debe ser practicado por nosotros. El apóstol Pablo dice
en versículo 8 del capítulo 1, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Es ese mismo amor entrañable que hemos recibido, pero que también debemos dar. La palabra misericordia es piedad, compasión. Y en Romanos capítulo 2, versículo 1, vemos que por las misericordias de Dios, nosotros debemos presentar nuestros cuerpos. Las misericordias de Dios, bueno, ¿qué son esas misericordias? Tenemos que leer del capítulo 1 al fin del capítulo 11, donde vemos todo el plan de salvación. Y para resumir, las misericordias de Dios que hemos recibido es que el hombre, siendo rebelde a Dios, el hombre muerto en sus delitos y pecados, el hombre incapaz de justificarse a sí mismo por las obras, puede ser justificado y es justificado mediante la fe en la obra de Cristo en la cruz. Cristo murió siendo justo, siendo santo, sin haber pecado. Al tercer día resucitó en victoria y demostrando que Él no moría por sus pecados, sino por los pecados de otros, por nuestros pecados, para que todo aquel que cree en su nombre tenga vida eterna. Esas son las misericordias de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Hermanos, no nos une el amiguismo, no nos unen los lazos de sangre, aunque en algún punto también, obviamente, nos une de alguna manera todas esas cosas, pero lo que une a la iglesia de Cristo es y son las bendiciones y la posición que tenemos en Cristo. Lo que nos une como hermanos en Cristo es el hecho de que Dios nos introdujo en un mismo cuerpo, de que Dios nos dio una salvación común, de que Dios perdonó nuestros pecados en Cristo Jesús. No cosas triviales, no cosas secundarias, porque si esas cosas secundarias y esas cosas triviales dejan de estar, todavía estamos unidos en Cristo. Y todavía tenemos una responsabilidad delante de Dios, delante del Señor y delante de nuestros hermanos. Todavía debemos mantenernos en unidad. Ahora, ¿qué es lo que te une en la práctica a los demás? Sabemos que todas estas cosas nos unen en Cristo, pero normalmente en la práctica, ¿por qué te acercás a tal o cual persona? ¿Por qué tratás de entablar una relación con tal persona y no con el otro? ¿Qué lugar ocupa el Evangelio y tu unión con Cristo en tus relaciones, en la forma de relacionarte? Con aquellos que ya te relacionás, de la manera en que te relacionás. Con aquellos que no te relacionás, ¿por qué no lo haces? ¿Qué es lo que pensás que te está uniendo? ¿Y qué es lo que debería unirte? Bueno, el Evangelio de Cristo. Cristo mismo es el que nos une. El primer elemento, entonces, es la base o el fundamento de la unidad. ¿Cuáles son los motivos? ¿En qué estamos unidos? En segundo lugar, vamos a ver el llamado a la unidad, el mandamiento. Versículo 2, completad mi gozo. Recuerden que este sí condicionante no era una posibilidad, no era algo que tal vez estaba, bueno, si ustedes tienen tal cosa, bueno, entonces actúen de tal otra, y si no lo tienen, entonces no. No. Es ya que están unidos a Cristo, ya que tienen consolación en Cristo, ya que tienen consuelo de amor,
entonces completen mi gozo. Entonces completen mi gozo. Es un imperativo, es una orden. Aunque habíamos visto que el apóstol Pablo estaba gozoso por la comunión que gozaba con los hermanos en Filipos, a pesar de que vimos que el apóstol Pablo oraba con gozo al Señor por la manera en que había visto su protección, su cuidado, su amor a través de los hermanos de Filipos, ese gozo estaba incompleto, todavía le faltaba. Para que su gozo sea completo, los hermanos debían andar en unidad. Completad mi gozo. ¿De qué manera? Bueno, sintiendo lo mismo o para que sientan lo mismo. Ese subjuntivo, ese verbo, sintiendo lo mismo, está en subjuntivo, lo cual nos da la idea de que es un deseo, es un deseo posible. Por lo tanto, podemos traducirlo como completad mi gozo para que sientan lo mismo. Romanos capítulo 12, versículo 16, nos dice: tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿De qué manera debemos estar unidos? ¿De qué manera debemos completar el gozo del apóstol Pablo? ¿De qué manera debemos completar el gozo sintiendo lo mismo? Teniendo el mismo amor y unánimes. Ahora, esta palabra o esta frase, teniendo el mismo amor, nos habla de un mismo interés, nos habla de un mismo amor practicado entre nosotros, entre hermanos, de un mismo amor hacia el Señor, cumpliendo lo que el Señor decía en Mateo capítulo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mismo amor deja de lado, este mismo amor impide que haya sectarismo entre la iglesia de Cristo, los que piensan una cosa, los que piensan otra, los que tienen tales costumbres, los que tienen otras. Este amor deja de lado la exclusión, los rangos. Puedo amar más a este que más a otro. Los que tienen tales inclinaciones pueden ser más amados que otros. Un mismo amor, teniendo el mismo amor. Nos habla de unidad de amor en el propósito también, en nuestro objeto de amor. Si decimos que amamos a Dios, no podemos ser desiguales en nuestro amor hacia el prójimo. No podemos elegir a quiénes amar. Debemos amar por igual, debemos amar a todos. Pero también la forma de sentir lo mismo, la forma de vivir en unidad, es tener un mismo propósito. La palabra unánimes significa literalmente de un alma, y describe personas que están entrelazadas en armonía porque tienen los mismos deseos, pasiones y ambiciones. Personas que están entrelazadas porque tienen los mismos deseos, pasiones y ambiciones. Ahora, mencionamos al principio en la introducción que los hombres suelen unirse por cosas secundarias, pero normalmente las cosas que nos apasionan, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras ambiciones, cuando están teñidas de esas cosas secundarias, es donde la iglesia de Cristo se divide, donde la iglesia de Cristo hace grupitos.
Hemos visto por las redes sociales, lamentablemente, cómo hermanos en la fe discuten hasta la pelea, casi hasta el insulto, por cuestiones de política. ¿Y cómo haces, o cómo hacen esos hermanos luego para ministrarse? ¿Cómo hacen esos hermanos luego para amarse? ¿Cómo hacen esos hermanos luego para mandarle un mensaje el uno al otro y pedirle un motivo de oración? Si se están dividiendo por cosas secundarias. Cuando esas cosas ganan terreno, nuestro mismo propósito de glorificar al Señor se pierde. La unidad de propósito se pierde. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito que nos une? ¿Cuál es ese propósito común que todos debemos perseguir? Bueno, a la luz del contexto, de lo que venía hablando el apóstol Pablo y lo que continúa hablando a lo largo de la carta, sin duda la gloria de Cristo. Sin duda es la gloria de Dios. Como dice el apóstol Pablo en versículo 20 del capítulo 1, que Cristo sea magnificado en sus vidas. ¿Cómo? Bueno, a través del avance del evangelio, la edificación de los hermanos, que vivan de manera consecuente al evangelio de Cristo. Eso es lo que nos debe convocar, eso es lo que nos debe movilizar. Perseguir la meta del supremo llamamiento de Cristo. De buscar ser iguales, de buscar ser hechos a la semejanza de Cristo, de crecer a la semejanza de Cristo. Ese es nuestro propósito, la gloria de Cristo. Ahora, ¿cuál es el objetivo que estamos persiguiendo? ¿Qué objetivo estás persiguiendo? Recordá que si tus objetivos, que si tus metas, si tus propósitos no son la gloria de Cristo, fácilmente vamos a estar dividiéndonos. Cuando lo secundario gana un terreno que no le pertenece, nos vamos a dividir. ¿Qué es lo que está guiando tus acciones? ¿Qué objetivo está guiando tus acciones, tus pensamientos, tus decisiones? Vimos en primer lugar el fundamento de la unidad. En segundo lugar vimos el llamado, el mandato de la unidad. Y vamos a ver en último lugar un requisito que es indispensable para la unidad. No puede haber unidad si no hay humildad. No puede haber unidad si no hay humildad. Nada hagáis por contienda. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nada hagáis por contienda. Esta palabra contienda significa ambición egoísta. Recuerden que habían algunos hermanos, algunos predicando a Cristo, estaban predicando el evangelio por ambición personal. Estaban predicando el evangelio de Cristo, pero por ambición personal. Bueno, ahí tenemos la palabra, la ambición egoísta. Ellos querían y buscaban su propia gloria, no la de Cristo. Ellos querían su propia reputación, su propia fama, no la de Cristo. Y nada debemos hacerlo con ese espíritu, nada debemos hacerlo por contienda o por ambición personal. Santiago capítulo 3, 14 y 16 nos habla del peligro, o mejor dicho, del poder del egoísmo.
dice la palabra de Dios, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes, y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Capítulo 4 del 1 al 2. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Fíjense a qué punto lleva el egoísmo, a qué punto lleva la ambición egoísta. Y hermanos, la ambición egoísta o el egoísmo es un cáncer en la iglesia de Cristo. El egoísmo causa estragos en la iglesia de Cristo. La autopromoción es un tumor que se debe extirpar, que debemos extirpar de nuestro corazón, porque daña profundamente la iglesia de Cristo. La palabra vanagloria es la característica de ser excesivamente vanidoso y engreído. Esa es la otra cara del egoísmo. El término griego, kenodoxia, describe un deseo inútil o vacío de gloria, una mentalidad que solo se preocupa por mejorar una visión inflada de uno mismo. Tal vanidad se autopromueve y termina con una autoglorificación sin sentido que concluye sin ayudar a nadie y no consigue otra cosa más que satisfacer al ego. Hermanos, pensemos de qué manera puede ayudar el egoísmo en la santificación de un hermano. ¿De qué manera puede la autopromoción ser compatible con la promoción y con la gloria de Cristo? Pensamos en grandes ejemplos, pensamos en personas tal vez famosas que son súper orgullosos, que son súper engreídos y es fácil reconocerlos. Sin embargo, hacemos caso omiso cuando en nuestro corazón aflora la envidia, cuando en nuestro corazón aflora el orgullo, y tan solo con decir una palabra, un comentario, estamos queriendo edificar nuestro propio reino, estamos queriendo edificar para nuestra propia gloria. Usamos términos que le hacen entender al otro que estoy leyendo teología. Usamos términos que le hacen pensar al otro que estoy bien con el Señor, que estoy orando un montón. ¿Por qué? Porque no quiero que vean que en realidad soy débil, que en realidad no sé tanto como parece que sé. Aquellos que estudian un poco más, comenzamos a utilizar palabras del griego sin tal vez explicar o hasta incluso explicándolas para que los demás sepan cuánto sé de la Biblia, cuánto sé de griego. ¿De qué manera estoy edificando a mis hermanos con mi egoísmo? Hermanos, el remedio para el orgullo, el remedio para la vanagloria es la humildad. Antes bien, con humildad. Antes bien, con humildad. La humildad es la sencillez, es una actitud acorde a quienes realmente somos, es una actitud centrada, no es tirarse a menos, es tener una visión correcta de quienes somos delante del Señor y delante de nuestros hermanos. La humildad, dije, es el remedio contra el egoísmo y la vanagloria, ya que nos pone en el lugar correcto delante de Dios y delante de los demás. Nos hace entender
nuestra condición de inmerecedores de la gracia de Dios y del favor de los hombres y nos impulsa a actuar en consecuencia a ese favor, pero también buscando favorecer a los demás con gracia hacia los demás y con gratitud a Dios. Antes bien con humildad, estimándonos cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este no mirando es otra orden, es un imperativo. No miren, es la idea, lo suyo propio. Si cada uno está mirando por sus propios intereses, si cada uno está mirando por sus propias necesidades, muchas de ellas necesidades auténticas, ya sea desde lo material o desde lo espiritual, si cada uno está centrado en sus propios intereses, no va a haber unidad. No va a haber unidad. Si yo pienso solo en mí, si nunca pienso en los demás, no va a haber unidad. Lo que va a haber son pequeñas islas, hasta islas donde solo vive una persona, que soy yo, por supuesto, donde son mis propias necesidades, y no vamos a estar velando por las necesidades de los demás. Si no me están visitando, si no me están mandando mensajes, si no me preguntan cómo estoy, si no me. Por supuesto, tenemos un mandato y por supuesto cada uno es responsable, pero no debemos estar mirando por nuestras propias necesidades solamente, sino por la de los demás. No debemos estar tan centrados en lo que los otros no están haciendo por nosotros, sino en lo que yo debo hacer y lo que el Señor me manda hacer por los demás. Hermanos, el orgullo y la vanagloria no son compatibles con el Evangelio de Cristo. El orgullo y la vanagloria no son compatibles con la unidad que el Señor Jesucristo ha ganado en la cruz mediante su sangre. El orgullo, la vanagloria, compiten directamente con la gloria de Dios y adivinen quién pierde. ¿Quién pierde en esa lucha? Por supuesto que perdemos nosotros. Nuestro Dios es el único merecedor de la gloria, es el único merecedor de todo nuestro honor, y competir contra Dios no va a terminar bien. Por lo tanto, en nuestra unión con Cristo, en nuestra vida, en comunión con nuestros hermanos, debemos buscar la gloria de Cristo, debemos buscar su gloria ante todo, debemos buscar el bien de los demás y no el nuestro. A modo de conclusión y para terminar, ¿en qué lugar de la lucha, en qué lugar de esta lucha por la unidad te encontrás? Recordá que debemos luchar por la unidad que ya tenemos en Cristo. ¿Qué aportan a la unidad tus pensamientos, tus comentarios, tus acciones, tus intenciones? ¿Qué es lo que están aportando a la unidad? Por otro lado, si no están aportando, ¿de qué manera están atentando contra la unidad de la iglesia? Contra la unidad entre hermanos. ¿En qué está basada tu relación con aquellos con los que te relacionás? ¿Solamente en afinidades naturales, en lazos de sangre o de amistad? Peor aún, solo me relaciono con aquellos que me ofrecen algo, que me pueden dar algo, que pueden aportar a mi gloria, solo con aquellos que son fáciles de amar, que son pocos.
cuán ocupados estamos en nuestras propias necesidades, en esos deseos o esas necesidades genuinas que no necesariamente es nuestra vanagloria, pero cuánto de nuestro tiempo, cuánto de nuestros pensamientos, de nuestras oraciones, de nuestro esfuerzo, de nuestros recursos, está destinado a nuestros hermanos, a no ver solamente nuestro propio ombligo, sino también a los demás hermanos. Debemos luchar realmente por mantener esa unidad que Cristo ganó en la cruz mediante su sangre. Y si en esta mañana has escuchado que todas estas bendiciones provienen del Evangelio, has escuchado tal vez que esas bendiciones provienen de la muerte y resurrección de nuestro Señor, de su obra, de la obra del Espíritu Santo aplicando la salvación a nuestras vidas, tenés que entender que si no te has arrepentido de tus pecados, que si no has puesto tu confianza no en lo que vos podés hacer para agradar a Dios, sino en lo que Cristo hizo muriendo en tu lugar y en mi lugar, para que todo aquel que en Él cree y se arrepiente de sus pecados tenga vida eterna. Si no has creído, te ruego que en esta mañana consideres tu camino, consideres dónde estás parado, consideres que delante del Señor no hay justo, que delante del Señor nadie va a poder levantar la mano y decir, Señor, yo me merezco la salvación, pero que Cristo en la cruz pagó por tus pecados si te arrepentís y crees en el Evangelio. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Dios, ella es poderosa y tú la puedes utilizar en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que nos exhortes, que nos animes, que nos guíes, Señor, a ser cada vez más a la imagen de tu Hijo. Y, Señor, si alguien en esta mañana ha estado atento y ha escuchado y ha reconocido, Señor, que su situación es la de la persona que no ha creído aún, que no se ha arrepentido, Señor, que tú muevas su corazón al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo. Te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén.